Bienvenidos al podcast El arte de desaprender con la naranja mentora. Son múltiples las metodologías y los caminos que se pueden recorrer para recordar nuestra verdadera esencia. Así que prepárate para descubrir lecturas, métodos y herramientas que te ayudarán a soltar para recordar. Hola, en este episodio vamos a hablar acerca de la terapia de regresión, una terapia que me ayudó a sanar muchísimo el año pasado. De hecho, decirte que ya vengo pues algún rato coqueteando con el tema de terapias de vidas pasadas a través de lecturas. Pero hubo una actividad en particular, una experiencia que tuve de la mano del autor del Plan de tu Alma, Robert Schwartz, donde participé en una regresión grupal que me permitió de alguna manera volver al momento en el que diseñé mi plan de alma, ¿sí? Y comprender la razón por la cual pues tenía un bloqueo a nivel de relaciones personales hoy en día con mi papá. Fíjate, en esa regresión grupal, Rob nos guió por una meditación, una inducción profunda, muy profunda, que me llevó a recorrer una vida pasada en la que yo como mujer había sido abusada, violentada, y a raíz de esa experiencia pues quedó embarazada, y mi hija en esa vida es nada más y nada menos que mi padre en esta encarnación actual, ¿sí? En esa vida básicamente nunca le hablé a mi hija acerca de su papá hasta que un día ella me confrontó y le conté la verdad acerca de su concepción, y bueno, que por lo tanto no había papá, y digamos que ahí se da una ruptura en nuestra relación. De hecho, no vuelvo a saber de mi hija en esa encarnación, y luego pues muero y fallezco, digamos que sola, ¿no? Sin haberla vuelto a ver nuevamente. Al subir o al encontrarme con el consejo de los ancianos y mis guías espirituales, les pregunto qué he de trabajar en esta encarnación, ¿no? Con esa alma que en ese momento era mi hija y hoy es mi papá. Y me indican que ahí lo que hay es una liberación energética kármica, ¿sí? Donde se balancea pues de alguna manera ese karma, y que sencillamente ambos hemos venido aquí para aprender y vivir y dar el amor incondicional. Esa experiencia me movió profundamente hasta tal punto que unos meses después decido inscribirme en una formación de terapia de regresión. Allí tengo la posibilidad de aprender una técnica maravillosa, una técnica que fue de alguna manera desarrollada y divulgada en el mundo de habla hispana por el doctor José Luis Cabuli. Me sumergí de lleno en toda la teoría, en toda la práctica, también presenciando las sesiones de regresión en vivo de mis compañeras, y por supuesto haciendo las prácticas como terapeuta y también como paciente. Y en esas prácticas como paciente descubrí dos cosas. Uno, que en una de mis vidas pasadas yo había, sido una herbolaria, en una época donde las mujeres que trabajaban con plantas para curar, para sanar, pues eran tildadas de brujas, y en esa encarnación pues morí brutalmente asesinada. Y justo antes de que mi alma desencarnara del cuerpo, el último pensamiento que llegó a mí fue: si logro sobrevivir esta experiencia, yo jamás puedo dedicarme a sanar y ayudar a otras personas a través de la magia, ¿sí? Y fue un momento muy sanador, porque precisamente ese atrapamiento de mi alma a través de esas emociones, esos pensamientos y ese dolor que quedó en el cuerpo a raíz de esa muerte brutal, lo que hacían hoy en día en mi encarnación como Andreina es que me impedían de alguna manera avanzar y lanzarme a dedicarme de lleno a esta misión,
¿sí? De compartir herramientas y compartir todos los temas que tengan que ver con el despertar de la conciencia, con este despertar espiritual. Decirles que bueno, que esa experiencia me ayudó finalmente a renunciar al trabajo virtual que tenía en ese momento para ya dedicarme de lleno, no solo a divulgar, sino también a apoyar a otros terapeutas, ¿no? A través de el servicio y todo el tema administrativo para organizar talleres y entre otros proyectos maravillosos que ya les contaré a lo largo de este podcast. Luego tuve otra experiencia en donde yo me dio una gripe terrible. Les juro que nunca en la vida me había dado una gripe así, que hasta tal punto que yo juraba que me iba a morir. Pero una cosa me pasó que nunca me había pasado, y era que cuando estaba acostada en cama, tumbada ahí con fiebre, yo solo pensaba que no me importaba nada, que me daba igual, ¿no? Como que no le veía sentido a la vida, ¿sí? Y por un momento me preocupé porque yo nunca había experimentado eso en esta encarnación. Así que con mi compañera de práctica le pedí que trabajáramos eso, esa sensación de no querer estar aquí, de no importarme nada, de dar igual todo, ¿sí? Y me llevó precisamente una vida donde yo muero muy viejita con un cáncer de pulmón, ¿sí? Una vida donde me había separado de mis seres queridos como que no querían saber de mí, y morí sola. Y obviamente al morir sola en esa encarnación, quedó atrapado en ese cuerpo los pensamientos de que que esto se acabe, nada me importa, me quiero morir, nada tiene sentido. Ahora, ¿para qué te estoy compartiendo estas experiencias que he tenido con la terapia de regresión? Bueno, primero para decirte que son experiencias muy fuertes, muy profundas, porque lo que haces es de alguna manera prestar tu cuerpo para revivir precisamente esas emociones, esos pensamientos y esas reacciones físicas que viviste en ese momento traumático. Y ese momento traumático puede ser una vida anterior o puede ser un evento que ocurrió en tu vida actual, de pequeño, adolescente, de niño, etc. ¿Sí? Y al revivir ese momento, yo tomé conciencia de los mandatos que quedaron en mí, ¿sí? Tomé conciencia de pronto promesas que me hice a mí misma. Tomé conciencia de miedos que tenía, sobre todo en las personas que estamos trabajando de alguna manera, brindando un servicio y brindando nuestro arte, ¿no? En estos temas de espiritualidad y despertar de conciencia. Todos en algún momento hemos sido acusados, tildados de brujos, quemados en la hoguera, decapitados, ahorcados, ¿sí? Entonces cuando de pronto tienes la intención de salir al mundo a prestar ese servicio de sanación y de luz, tu cuerpo, tus células gritan y dicen peligro, porque en el momento, en una vida pasada en el que tú decidiste prestar ese servicio, fuiste asesinado. O de pronto tenías que esconderte, ¿sí? Y podías hacer tu práctica pero escondida, ¿sí? Entonces no querías que nadie se enterara. Entonces, la terapia lo que hace es identificar el momento traumático que generó ese bloqueo específico. En mi caso era el miedo a mostrarme, a servir desde este tema del despertar espiritual. Y también el nihilismo, ¿no? La pérdida de ganas de vivir, que finalmente se manifestó a través de una gripe tan fuerte que recordó a las células de mi cuerpo el momento en que yo morí en esa encarnación como una viejita con cáncer en los pulmones. Bueno, decirte que si de algún momento de pronto has sentido el llamado de hacerte una regresión, o de pronto has sentido la curiosidad pero te da miedo, pues fíjate, te comparto mi experiencia para que tú puedas obviamente indagar e investigar un poquito más acerca de esta terapia, ¿sí? Decirte que para hacer esta terapia no hace falta que creas en vidas pasadas, ¿sí?
Lo único que hace falta es tener la voluntad de identificar qué es exactamente lo que te está bloqueando a nivel energético. Llámese a nivel de salud, financiero, relaciones personales, relaciones amorosas, propósito de vida, ¿sí? Miedos, fobias, ¿ok? Y cuando hayas identificado el bloqueo que deseas trabajar, es súper importante que trates de identificar cuándo fue la última vez que sentiste ese bloqueo, ¿sí? ¿Qué estaba ocurriendo? Y pregúntate, conéctate. Si quieres, hazlo en este momento. Cierra los ojos, identifica ese bloqueo y trata de conectar con la última vez que recuerdas haber experimentado ese bloqueo, ¿sí? Ahora que has conectado con ese momento, pregúntate, ¿qué pensamientos llegan a ti cuando estás viviendo este bloqueo en tu vida? Muy bien, ya has identificado los pensamientos. Ahora, mientras surgen estos pensamientos, ¿qué sensaciones o emociones llegan a ti? Tristeza, rabia, ira, dolor, impotencia. ¿Ok? Identifica cuáles llegan a ti, ¿sí? Y cuando hayas identificado esas emociones, es súper importante que identifiques dónde sientes esas emociones en tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, en ira puede ser en la cabeza o en el estómago. El miedo puede ser en el pecho o en el estómago también. El vacío puede ser en el pecho. La ira, las ganas de gritar, pero no poder hacerlo, lo puedes sentir en la garganta, ¿sí? O en los puños. Entonces, es súper importante que identifiques eso porque finalmente, al identificar ese bloqueo junto con tus pensamientos, tus emociones y tus reacciones físicas, ya con eso puedes llevar los ingredientes o la materia prima ideal para tu primera sesión de regresión. Cuando estás en la sesión de regresión, obviamente, pues primero tienes una entrevista con el terapeuta, la terapeuta, ¿verdad? Donde le cuentas a qué viniste a trabajar y también le compartes estos bloqueos y el terapeuta o la terapeuta también te va a hacer algunas preguntas mini biográficas, ¿verdad? Un poco para entender ese recorrido que has tenido. Y es en ese momento cuando este tema del bloqueo, los pensamientos, las emociones y cómo se manifiestan en el cuerpo te van a ayudar a tener un trabajo más efectivo y profundo en el momento de la terapia. Si quieres conocer más acerca de las terapias de regresión, aquí abajo en la descripción del episodio te voy a dejar mi página web, donde si sientes el llamado puedes agendar una cita conmigo, ¿sí? De hecho, te voy a dejar un código de descuento para que puedas, ya que eres escucha de mi podcast, para que puedas beneficiarte de ese código de descuento y poder agendar tu cita. Y también te voy a dejar el enlace a una entrevista que le hice a mi mentor, la persona que me enseñó la terapia de regresión. Decirte que, bueno, desde enero, febrero, vengo ya realizando terapias de regresión diarias, ¿sí? Y la verdad es que ha sido un proceso muy enriquecedor el poder guiar y orientar a la persona a identificar el momento traumático que originó ese bloqueo en su vida, ¿sí? Decirte que durante la terapia de regresión no hay ninguna interpretación de mi parte, no hay ninguna interpretación de parte del terapeuta. Todo el trabajo lo hace la persona, todo el trabajo lo conduce el alma, ¿sí? Nosotros sencillamente estamos ahí para guiar con nuestra voz y poder dar las consignas indicadas para que la persona pueda moverse a lo largo de las experiencias y descubrir lo que corresponda descubrir. Para mí es y sigue siendo una experiencia sanadora. De hecho, decirte que hace poco acabo de salir de una terapia de regresión que me movió profundamente y que también me ayudó a mí a sanar. Así que, bueno, decirles que esta servidora está a la orden y también invitarlos a que si no lo han hecho, pues a indagar acerca de esta herramienta. Toda la bibliografía del Dr. José Luis Cabuli es fascinante y si te gustó el plan de tu alma, te sugiero que leas el último libro de Robert Schwartz, El amor de tu alma, porque en ese libro precisamente Rob puede
o mejor dicho, ha mostrado sus dones, sus talentos como terapeuta en terapias de vidas pasadas, terapias de regresión, cosa que no lo había mostrado en el primer libro ni segundo libro. Así que muchísimas gracias por escuchar este episodio hasta el final y nos vemos en una próxima oportunidad.